Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Hola, profe? profe. Hola. Al final de la clase recuerden enviarle los nombres y los RUT a Violeta, por favor. Vamos a repasar materia que vi cuando ustedes estuvieron en paro. De todas maneras hice las clases y las subí, las coloqué en el aula, pero ya que la mayoría no estuvo presente, las voy a repasar ahora. Recuerden que estas clases están siendo grabadas, así que les pido que si no van a dar una opinión, se mantengan en silencio, por favor. Estamos viendo un PowerPoint que se llama Introducción a los métodos de explotación. Básicamente nos dimos cuenta que habían dos formas de explotar los yacimientos. Uno era por explotación a cielo abierto, que básicamente era determinado por la cercanía que pudiera estar el yacimiento, la veta, ¿cierto? O el manto de la superficie. Si es que no había mucho material que remover y el yacimiento estaba cerca de la superficie, lo más probable es que la explotación se hiciera por minería a cielo abierto. Y dentro de esa explotación, la más usada es por banqueo, método por banqueo. O sea, dejando bancos para darle estabilidad a los taludes que van quedando de la excavación. Ahora, si el yacimiento, la veta, estaba más en profundidad y para llegar a la zona mineralizada con valor comercial había que mover mucho material, lo más probable es que la explotación iba a ser por minería subterránea. Pero dentro de la minería subterránea hay muchas características, ¿cierto? El tipo de macizo rocoso, la morfología del yacimiento, la profundidad en que está el yacimiento ubicado, si una veta, la potencia que tenga, el manteo o el ángulo de buzamiento. Manteo y ángulo de buzamiento es lo mismo, se refiere al ángulo, ¿cierto?, que tiene la veta o el manto respecto de la horizontal. Dijimos que las vetas eran yacimientos tabulares, ¿cierto?, con forma de tabla, que en general conforman ángulos mayores a 45 grados. En cambio, los mantos, estamos hablando de ángulos menores a 45 grados respecto a la horizontal. Los mantos. Entonces, cuando hablamos de ángulos más bien cercanos a la horizontal, al plano horizontal, estamos hablando de mantos, yacimientos tipo mantos, cuando estamos hablando de cuerpos tabulares cercanos a la horizontal o con ángulos menores a 45 grados. Cuando hablamos de yacimientos tabulares con ángulos mayores a 45 grados, o sea, con tendencia a la vertical, estamos hablando de vetas, Una de las características importantes de las vetas, aparte del ángulo de manteo o el ángulo de buzamiento, es su potencia, que era el espesor, ¿se acuerdan? El grosor de la veta, que es la dimensión menos desarrollada. ¿Ya? El espesor de la veta es la dimensión menos desarrollada, vendría siendo como el grosor de un libro, ¿cierto? El grosor de un libro. Eso vendría siendo la potencia. Pero otra característica importante, ¿cierto?, era definir la calidad del macizo rocoso. La calidad del macizo rocoso, tanto de la zona mineralizada como de la roca encajante. La roca encajante es la roca que envuelve, ¿cierto?, el yacimiento.
Entonces, tenían bastante que decir la calidad del macizo rocoso respecto a qué tipo de explotación o qué método de explotación voy a utilizar en minería subterránea. Ya lo vimos. Hay veces que los yacimientos afloran en la superficie, o sea, parte del yacimiento sale a superficie, eso se llama afloramiento. Entonces eso se puede hacer por detección en terreno, ¿cierto? Por el ojo humano. Pero no sabemos si es una punta de mineralización, qué profundidad tiene, si es una veta. Ya ahí tenemos que entrar a hacer sondaje, exploración, hacer una campaña de exploración para saber si vale la pena o no explotar eso que se ve en superficie, porque no sabemos si es un gran yacimiento, podría ser, como dicen los viejos, un clavo de material mineralizado, superficial. Ahí tenemos un rasgo, ¿cierto? Que es un yacimiento, este yacimiento por lo grande que es, puedo deducir que es un porfio cuprífero. Allá al fondo, ¿cierto? Se ven en los bancos color rojizo, color celeste, verdoso, que son propios de una zona anómala, ¿cierto? Con mayor cantidad de minerales útiles. El rojo generalmente está asociado al hierro, el verde y el azul al cobre. Pero también tenemos la cuprita, que es de alta ley, que es un mineral oxidado de cobre. Ahí tenemos un manto, ¿cierto?, que está siendo explotado por cielo abierto por la cercanía que tiene a la superficie. Ese color amarillo que se ve, lo más probable es que sea un mineral que se llama limonita, que es abundante en la corteza terrestre, la limonita y la hematita. Son abundantes porque el 5% de la corteza terrestre, o sea, viene a ser la corteza terrestre, para que tengamos una idea, es como la piel de una manzana. La piel de una manzana, que es tan delgada, ¿cierto?, en proporción al tamaño de la Tierra es el equivalente, ¿ya? Estamos hablando que la corteza terrestre, por ejemplo, en los mares, tiene aproximadamente, desde lo profundo del mar, ¿cierto?, desde el fondo del mar, tiene una profundidad de unos 30 kilómetros. Y en los niveles más altos, por ejemplo, en los Himalayas o la cordillera de los Andes, podemos encontrar unos 70 kilómetros, o un poco más quizás. Entonces, en general, la corteza terrestre es superficial. Y ahí es donde encontramos nosotros los minerales. De hecho, el hombre no ha excavado más allá de los 6 kilómetros de profundidad. Nunca hemos llegado, por ejemplo, a atravesar la corteza terrestre. ¿Ya? Lo que conocemos de la Tierra desde un punto de vista experimental es muy poco. Así como se sabe que de los mares se conoce muy poco, ¿cierto? Creo que hemos explorado el 5% de los mares. Eso es nada. Entonces les decía con esa imagen que el hierro abunda en la corteza terrestre, por lo tanto siempre vamos a encontrar limonita, y hematita. La hematita es de color rojiza, y la limonita es color amarilla, por lo tanto lo que se ve ahí probablemente es limonita. Ahí tenemos grandes equipos de perforación, rotativa. Ya la perforación, aquí que se utiliza la perforación con mecanismo rotativo. O sea, tengo barras de perforación, en el fondo un equipo llamado tricono, que es para perforación de grandes diámetros, generalmente 6 pulgadas para arriba, y eso al girar, más el peso de las barras de perforación, va perforando el macizo rocoso, ¿ya? No es tierra lo que se está perforando ahí, es roca. Ahí vemos los típicos equipos para el carguillo y transporte de una mina.
cielo abierto, que son las excavadoras de cable, excavadoras hidráulicas, en este caso una de cable, ¿cierto? Pero también hay excavadoras hidráulicas que hacen más o menos la misma función. También tenemos cargadores frontales, que no son de bajo perfil, que también me sirven para cargar y transportar mineral a cortas distancias. Cuando hablo de mineral me estoy refiriendo en general a lo que sacamos del cerro, ¿ya? Acuérdense que la definición de mineral es distinta. El mineral es de origen natural, de origen inorgánico, sólido, exceptuando del mercurio, ¿cierto? Que a nuestra temperatura se encuentra líquido, pero todos los demás los encontramos en estado sólido, cristalizan, ¿cierto? De acuerdo a uno de los sistemas cristalinos que yo les he mostrado en otros PowerPoint. Y los minerales configuran las rocas. Y tenemos minerales con valor comercial y sin valor comercial. Entonces, cuando uno habla en general, dice, bueno, estos elementos son para transportar o cargar mineral. Espérense un poquitito. Estoy en clase, a ver. Cierra, pues, cierra. Les decía que los camiones son para transportar, ¿cierto? Estéril o mineral útil, ¿ya? Pero que lo que realmente transportan o es estéril o mena. Mena es la roca que tiene a lo menos un mineral con valor comercial, que vale la pena explotar, ¿ya? Lo que yo saco de estos cerros es mena, porque la mayor parte de lo que estoy sacando, porque las leyes están muy bajas hoy en día, es roca estéril. Pero esa roca estéril, cuando tiene a lo menos un mineral con valor comercial, ya no se llama estéril, se llama mena. Pero en general, como les digo, la gente habla de que estos equipos cargan o transportan mineral, ¿ya? Pero lo correcto es mena. Eso quería hacer la salvedad. Ahí se ve un rajo también, es un rajo grande, de la mina escondida hace varios años, sí, atrás, 2007 más o menos, 2008. Y ahí se ve, aunque ustedes no lo crean, ahí ahí al fondo donde se ve ese polvo que se levanta, es una excavadora de cable. Tanto o más grande que esa que está ahí. Yo diría que más grande que esa incluso. Y está cargando camiones fuera de carretera que son gigantes también, pero apenas se ven. Entonces, esta configuración de como escalones de roca se llama banqueo. Esta forma de explotación se llama explotación por banqueo, que es la explotación habitual en minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque me permite mantener los taludes de forma más estable, y si hay un desmoronamiento, como lo hubo ahí, por ejemplo, o acá, el mineral no sigue avanzando mucho, ¿cierto? Llega hasta 1 o 2 escalones como máximo. Entonces eso me permite mantener una estabilidad del macizo rocoso. Y además me sirve para, como plataforma de trabajo, ¿cierto? Ahí se pueden ubicar equipos de perforación, me sirve para hacer caminos, ahí va la rampa, ¿ven? Por donde se mueven los camiones. Las rampas pasan a ser como que fueran bancos más anchos, pero van con pendiente para subir y bajar y conectar estos bancos, ¿ya? Esas son las rampas por donde suben los camiones, suben los equipos. Entonces, como les decía, tenemos yacimientos cercanos y en profundidad. Y de acuerdo a eso, la explotación va a ser a cielo abierto o por minería subterránea. En el caso de la minería subterránea, va a depender de las características del yacimiento para definir qué método de explotación voy a utilizar. Por un lado tenemos porfios cupríferos, que son los yacimientos masivos, ¿cierto? Que crecen en todas las direcciones. También tenemos filones o vetas, filón y veta es lo mismo. Y también tenemos mantos, básicamente esos 3 tipos de yacimientos, ¿ya? A veces cuando los cuerpos son más bien pequeños, pero están en sentido horizontal, le llaman lentejuelas también, ¿ya? Lentejuelas, ¿ya? Pero por la posición podemos introducirlo como manto.
Entonces, si tenemos yacimientos tabulares, o sea, con forma de tablas o libros, ¿cierto? Tabular viene de tabla. Un libro tiene una forma de tabla, ¿cierto? Dos dimensiones bien desarrolladas y una dimensión poco desarrollada, que es el espesor o el grosor del libro. Cuerpos tabulares, yacimientos tabulares, más bien verticales, o sea, con gran buzamiento o gran manteo, estamos hablando de ángulos mayores a 45 grados, se llaman vetas. Si esas vetas están en roca competente, podemos explotarlo por hundimiento por subniveles, sublevel caving, sublevel stopping, long hole stopping o VCR. Ya esos son los métodos más usuales a utilizar. Va a depender de otros detalles. Ya cuando tengan métodos de explotación, vamos a ver más en profundidad cada uno de estos métodos. Si los cuerpos mineralizados son más bien subhorizontales, o sea, cercanos a la horizontalidad, y son tabulares, y están en roca competente, se pueden explotar por básicamente un método, y las variantes que este tenga, ¿cierto? Cámaras y pilares se llama el método, o room and pillars. Entonces, como dice el nombre, este método implica ir dejando pilares cada cierta distancia o de forma aleatoria para soportar el techo, que es la caja colgante, ¿cierto? La caja colgante. Si estamos en roca incompetente, y estamos hablando de vetas, pero en roca incompetente hay básicamente dos métodos. Está el cut and fill o corte y relleno, y también tenemos el shrinkage stopping. El cut and fill básicamente es muy parecido al shrinkage stopping. De hecho, si ustedes vamos a ver imágenes más adelante y se van a dar cuenta que son imágenes muy parecidas, pero la diferencia es que como la roca es incompetente, en el corte y relleno tengo que ir rellenando en la medida que voy extrayendo el mineral útil, tengo que ir rellenando las cámaras que van quedando sin mineral, para evitar que estas colapsen, ¿ya? Porque estamos hablando de roca incompetente, ¿ya? Entonces yo al ir sacando la zona mineralizada, van quedando huecos, ¿cierto? Y esos huecos, como la roca es incompetente, se tienden a caer, tienden a colapsar los muros. En el shrinkage stopping es lo mismo, también es roca incompetente, pero la diferencia es que en vez de rellenar con estéril, con material de afuera, yo voy dejando el mismo mineral que voy explotando, voy dejándolo en las cámaras y lo voy sacando de a poco. Generalmente el 70% del mineral lo saco una vez que ya terminé de explotar esa unidad de explotación. Cuando tenemos cuerpos irregulares pero masivos en todas las dimensiones, básicamente hay dos métodos que tienen que ver con el hundimiento, ¿cierto? ¿Cómo provoco yo que la roca hunda o caiga por gravedad? Uno de ellos es el hundimiento por bloques o block caving, en el cual tenemos el block caving tradicional, que es básicamente para explotar la roca secundaria, y también tengo el block caving LHD, que es el block caving mecanizado. Hoy en día también se le llama panel caving, es lo mismo, block caving mecanizado o panel caving o block caving LHD, es el mismo método. Y ahí las dimensiones tienen que aumentar porque la roca es más competente, es más difícil de hundir. Y como la roca es más competente y más difícil de hundir, los espacios que tengo que dejar para que la roca hunda son mayores. Los desarrollos, las labores son mayores. En vez de utilizar embudos, por ejemplo, voy a utilizar zanjas de hundimiento. Las primeras imágenes que le mostré en el primer PowerPoint, cuando hablábamos de punto de extracción, cuando hablábamos de puntos de vaciado, eran en un panel caving, ¿ya? En un panel caving. Voy a ver el chat porque parece que me quieren hablar. Ya les decía que cuando tenemos yacimientos que crecen en todas las direcciones,
tenemos el block caving y también tenemos otro método que se llama hundimiento por subniveles, también llamado sublevel stopping. Hundimiento por subniveles o sublevel stopping. Vamos a ver unos dibujos, unos esquemas para que puedan entender de mejor forma este método. Ahí tenemos un sublevel stopping en vista de perfil, ¿cierto? En 2 dimensiones lo estamos viendo. Entonces, esto que está aquí se le llama unidad de explotación. No es toda la mina, es solo una unidad de explotación del método sublevel stopping. Entonces, una unidad de explotación que es independiente de otras que puedan haber en el mismo yacimiento, tiene un nivel superior y un nivel inferior. Nivel superior, nivel inferior. El nivel inferior es el nivel de acarreo, donde se mueven camiones o se mueven trenes que reciben el mineral que está siendo explotado. Tengo también chimeneas, una chimenea a la derecha y una chimenea a la izquierda. Una me sirve para que el personal baje, ¿cierto? Las máquinas bajen a los distintos niveles, y otra me sirve para la evacuación del aire contaminado. Porque por acá puede entrar aire limpio, pasa por acá, y por acá sale el aire contaminado. Más bien dicho, el aire limpio entra por aquí abajo, sube, ¿cierto? Y limpia, va entrando por los distintos lugares, va limpiando, ¿cierto? Para que el aire tenga la suficiente limpieza para trabajar. ¿Ya? En un sublevel stopping, básicamente tenemos, en este caso tenemos 2 subniveles, subnivel inferior y subnivel superior. En este subnivel inferior tenemos un equipo que tiene que ir más avanzado en su explotación que el nivel superior. ¿Por qué? Porque en el nivel superior, si yo trono este mineral y este nivel está al mismo nivel o incluso menos, va a caer encima de este subnivel. Por lo tanto, siempre el subnivel inferior tiene que ir más avanzado que el subnivel superior. En este caso tengo un track drill, que es un equipo sobre orugas, con una máquina perforadora, ¿cierto? Que está haciendo tiros verticales hacia abajo. ¿Ya? Ese es el equipo que se está ocupando para la tronadura de producción. Tronadura de producción. Pero antes de preparar este método de explotación, ¿cierto? Antes de empezar la explotación, quiero decir, tengo que preparar el método. Preparar el método de explotación. ¿Qué significa eso? Preparar el método de explotación. Al tiro les digo. ¿Qué significa preparar el método de explotación? Significa hacer todos los desarrollos, ¿cierto? ¿Qué son los desarrollos? Los túneles, el túnel del nivel superior, el túnel del nivel inferior, estas chimeneas, ¿cierto? Acuérdense que hablamos de chimeneas cuando se construyen hacia arriba. Si se construyó esto hacia abajo, sería un pique. Pero en general hablamos de chimeneas, en este caso. Entonces tengo el subnivel superior y el subnivel inferior. Tengo que hacer, estos son túneles, ¿ya? Aquí esto es una beta, acuérdense, y yo no estoy viendo la potencia de la beta. Estoy viendo como la cara del libro solamente, la cara del libro. La potencia está hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. No se ve la potencia. Pero puedo deducirla, ¿cómo? Porque tengo abajo embudos recolectores de mineral. Y ese diámetro que tienen los embudos, tiene forma de embudo, ¿ya? Es una estructura tridimensional en la roca, una abertura que tuve que hacer en la roca. Ese diámetro, lo más probable que sea la potencia. O sea, es el equivalente al grosor de la beta. Ese diámetro viene a ser la potencia, ¿ya? Entonces, cada uno de estos recolecta el mineral de la caja colgante a la caja pendiente, que no se ven aquí. Yo saqué la caja colgante o la caja pendiente para poder mirar adentro, ¿cierto? Si no, no se vería nada, sería pura roca. Si yo estoy viendo ahí es porque la cara que cubre esa unidad de explotación está sacada, ¿cierto?, para poder mirarla. No sé si me cachan. Abajo tengo embudos y abajo tengo también embudos, perdón, y tengo buzones para cargar el mineral en el nivel de acarreo o nivel de transporte.
donde dice haulage level, por ahí pasan trenes o camiones que son cargados bajo estos embudos, ¿cierto? Ahí no se, porque no hay suficiente detalle en esta imagen, no se ven los buzones, pero ahí abajo deberían haber buzones, que son estructuras de hormigón armado, de acero, con cilindros hidráulicos que permiten cargar estos trenes, permiten cargar estos camiones de manera controlada, ¿ya? Y antes de ese buzón, seguramente va a haber una especie de parrilla, ¿cierto? Que evite que caiga mineral muy grueso, ¿ya? Para no dañar los equipos, no dañar los buzones. Eso en general es un perfil, ¿cierto?, de un sublevel stopping. Y específicamente estamos viendo la unidad de explotación de un sublevel stopping. ¿Qué es lo que es una unidad de explotación? Una unidad de explotación son las unidades que yo las planifico para explotar, por ejemplo, durante un mes o un año, dependiendo del tamaño de la unidad de explotación. Entonces, yo voy explotando unidades de explotación, puedo ir explotando varias. Esta no es toda la mina. Esta puede ser una zona que está siendo explotada de la mina, pero pueden haber varias unidades de explotación al mismo tiempo siendo explotadas. Son independientes entre sí, o sea, tienen su propio equipo, su propio personal que trabaja ahí. A eso me refiero. Ahí tengo lo mismo, un sublevel stopping. La única diferencia entre este y el anterior es que en este tengo tiros verticales hacia abajo, que son los tiros de producción, y en este tengo tiros radiales, ¿ya? Pero tengo lo mismo, un nivel superior, un nivel inferior. Aquí lo que tengo son tiros radiales, ¿cierto? Ahí no se coloca un track drill como en el anterior, no se coloca este equipo. Se coloca un jumbo radial, un jumbo que es semejante a los jumbos que vimos para desarrollar tiros horizontales, para hacer túneles. Por ejemplo, para hacer esos túneles, el nivel superior y el nivel inferior, se necesitaron jumbos horizontales, con diámetros que van del orden de 1,5 pulgadas. En cambio, esos tiros que se ven ahí se hacen con un jumbo radial, un jumbo de producción, que hace tiros radiales, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que se pone el equipo ahí, se planta ahí y empieza a hacer los tiros. Todos esos tiros están en un mismo plano, ¿se dan cuenta? Están todos en un mismo plano, porque está ahí el viejo parado haciendo esos tiros. El viejo me refiero al operador del jumbo, ¿cierto? Después retrocede unos 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, depende de la calidad del macizo rocoso. A él no se le ocurre dónde colocarse. A él le dicen dónde colocarse y cuántos tiros hacer y con qué ángulo tienen que estar separados. ¿Ya? Él no lo hace como se le ocurre. A él le llega una planificación, un plano, ¿cierto? Cómo tienen que ir los tiros. Entonces, supongamos que cada 2 metros están estas paradas. Entonces retrocede 2 metros y hace lo mismo. Después retrocede 2 metros y hace lo mismo. Tiros radiales. Estos tiros en este caso son tiros de producción, pero también hay tiros que se hacen para fortificación. O sea, en cada uno de esos tiros, en vez de colocar explosivos, yo coloco lechada. ¿Qué es lo que es la lechada? Es cemento con agua, ¿ya? Y se le agrega un acelerante fraguado para después que yo echo la lechada, tengo que meter un perno, ¿cierto? Un perno helicoidal de acero hasta el fondo, ¿cierto? Y esperar que se endurezca eso. Y una vez que está endurecido el perno, yo coloco planchuelas para apretar todo lo que está cerca del túnel, se queda apretado con esas planchuelas y sujeto a las partes que están más al fondo, que se supone la calidad de la roca acá es mejor que la que está cerquita del túnel, ¿cierto? Porque este túnel yo lo hice con tiros y tronadura, por lo tanto, queda golpeado el cerro, queda golpeado producto de la tronadura de desarrollo. Entonces, si yo hago tiros de esta forma y coloco cemento y coloco pernos, yo lo que hago es anclar la zona que está más frágil, cercana al túnel, a la zona que está más in situ, más in situ. A veces yo tengo que colocar pernos y malla incluso antes de la tronadura de producción, aun cuando todo eso se vaya a hundir después, ya por un tema de seguridad. O sea, muchas veces se fortifica para después tronar y se van a perder esos pernos, esa malla, pero el mineral lo vale, paga eso. O si no, no lo haría, ¿cierto? Entonces aquí ustedes tienen que entender que este nivel inferior va más avanzado que el nivel superior. Aquí se ven iguales porque lo que interesa es mostrar cómo es el esquema de la explotación, nada más. Pero
como les digo, este debiera estar más avanzado que el superior, por lo que hablamos antes. Entonces ahí tengo en mi línea segmentada el subnivel inferior, el subnivel superior, podría haber otro más arriba incluso. Aquí tengo la chimenea por donde desciende la gente. Aquí debería haber otra chimenea, ¿cierto? Que no está dibujada. Al igual que en este dibujo, están mostrando esta chimenea nomás. No están mostrando esta. Perdón. ¿Se fijan? Están mostrando la de la derecha nomás, no la de la izquierda. El mismo método, la única diferencia son los tiros, ¿ya? Que son distintos. En la imagen anterior son tiros verticales hacia abajo y acá tengo tiros radiales de producción. Lo que les quería que aprendieran es que hay paradas, que le llaman, a esto se le llama parada, ¿ya? Hay paradas de tiros que son para producción, pero también hay paradas de tiros para fortificación, ¿ya? O sea, tengo que hacer perforaciones para fortificar cuando es necesario, con pernos y malla a veces incluso, y también tengo que hacer, en este caso, en este método de explotación, tiros para quebrar el mineral y obtener el mineral útil. Entonces, en este caso yo voy a hacer todos estos tiros. Aquí lo que estamos mostrando realmente son tiros de producción, no tiros de pernos. Entonces, esos tiros yo los voy a explotar, los voy a tronar y va a quedar el mineral, va a quebrar el mineral y va a caer sobre estas zanjas recolectoras. En este caso eran embudos, ¿se dan cuenta? Y esa sería la potencia de la beta, que no se ve, pero está hacia atrás o hacia adelante de la pantalla. En este caso yo estoy viendo la potencia, porque esto es un dibujo en vista isométrica o en 3D, ¿cierto? También llamada. Entonces esa es la potencia. Yo podría deducir la potencia ahí, ¿cierto? Suponiendo que ese túnel es de 3×3, yo podría calcular que por lo menos aquí hay unos 10 metros de potencia, ¿cierto? Porque tengo 3 metros más allá, 3 metros más acá, y un par de metros a los lados, o sea, tengo 11 metros más o menos de potencia, ¿ya? 11 metros de potencia, así al ojo estoy calculándola, ¿ya? Pero a veces hay que hacer las cosas así para... Imagínense, yo tengo solamente esta información y tengo que saber mañana cuánto mineral tiene el yacimiento. Entonces, y tengo esto solamente. Entonces, una vez tiene que hacer cosas así, cálculos rápidos, para obtener información que me están pidiendo. Acá abajo tengo una zanja recolectora de mineral. Entonces ahí se ve la potencia. Tiene que estar a lo largo de toda la potencia o a lo ancho de toda la potencia de la beta. Pero tiene que terminar inclinado para que el mineral caiga y pueda ser extraído por estas estocadas de producción o calles de producción, que son los equivalentes a las zanjas en el block caving o en el panel caving, son equivalentes a las zanjas, de donde se saca el mineral, que son los puntos de extracción. En este caso, tengo varios puntos de extracción. Tengo uno acá, ¿cierto? 2, 3, 4, 5 puntos de extracción. Ah, no, este no es punto de extracción. Este es el que me une, ¿cierto? La chimenea con el nivel de transporte. Este es el nivel de transporte porque se mueven trenes o podrían ser camiones. Entonces aquí trabajan LHD, por ejemplo, que cargan estos trenes. Sacan mineral del punto de extracción y cargan estos trenes, o cargan ¿qué cosa? Camiones. Y el mineral, como les decía, sale fuera de la mina y tiene que ir a la planta de tratamiento. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué era el tiro radial? Al tiro le digo. Bien. Ahí se coloca un jumbo que hace tiros radiales, tiros o perforaciones radiales. ¿Por qué se llaman radiales? Porque son como radios, ¿cierto? Radios de un círculo. Y yo estoy haciendo tiros en 360 grados. Por eso se llaman tiros radiales. ¿Ya? Los tiros son las perforaciones que hace el jumbo de producción. Eso. Gracias. Entonces acá tengo el nivel de transporte y las estocadas o calles que se colocan justo abajo de la beta, ¿cierto? Acuérdense que esto se llama unidad de explotación, es equivalente a esto. La única diferencia es que en este caso, en la imagen que estoy viendo a continuación, no aparece esta chimenea. ¿Ven? No aparece, pero está. Lo que pasa es que está
dibujado de esta forma para entender de mejor forma el esquema o el proceso de producción. Entonces, antes de comenzar esta explotación, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer el nivel de transporte, tengo que hacer esas estocadas o calles que se colocan bajo la veta, tengo que hacer la chimenea que me permita ingresar el personal, por eso dice manway, tengo que hacer los subniveles. Quizás tengo que fortificar esos subniveles dependiendo de la calidad del macizo rocoso. Entonces, todo eso se tiene que hacer antes de comenzar con la explotación. A eso se le llama preparación del método de explotación. ¿Ya? Ahí tengo un long hole stopping que básicamente es un sublevel stopping. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que cuando los tiros son más largos, son tiros más largos que hay que hacer, le llaman long hole stopping. ¿Ya? Porque son tiros mucho más largos. Si se dan cuenta, aquí los túneles prácticamente no se ven y vean el tiro. Son tiros, si ese túnel tiene 3 metros, imagínense, por ahí tenemos 9, 18, ¿cierto? O sea, estamos hablando prácticamente de 27 metros de tiros. Los tiros más largos tienen aproximadamente 27 metros. Entonces, como son tiros largos, se le llama long hole stopping. Pero como les decía, es lo mismo, es la misma forma de explotación que esta. Lo que pasa es que aquí los tiros no son tan largos, entonces no se llama long hole, se llama sublevel stopping nomás. Este es el long hole stopping. Aquí se dan cuenta, en un mismo subnivel tengo 2 túneles. Aquí yo tengo la potencia, ¿cierto? Que es esta. El espesor de la veta, del yacimiento. Acá también tengo la potencia, que es esta. La diferencia es que acá tengo en cada subnivel, aquí están mostrando un subnivel nomás, el subnivel inferior, no están mostrando el subnivel superior. En ese subnivel inferior tengo 2 túneles, pero la mitad del túnel va por mineral. ¿Qué significa eso? Que solamente la mitad del túnel está metida dentro de la zona mineralizada. La otra mitad, porque la veta avanza de esta forma, ¿cierto? La otra mitad está por estéril. Esta mitad está por estéril, la mitad de allá está por estéril. Solamente la mitad del túnel de la izquierda y la mitad del túnel de la derecha, que conforman un subnivel, que en este caso sería el subnivel inferior, están por mineral. La otra mitad está por estéril. Ahí yo hacía tiros de 360 grados, ¿se dan cuenta? Y todos los tiros van por el mineral, porque eso es lo que me interesa sacar. Acá yo tengo tiros solamente en 180 grados. Este túnel que está a la izquierda hace tiros en 180 grados hacia la derecha. Este túnel que está a la derecha hace tiros de producción en 180 grados, ¿cierto? Pero hacia la izquierda, en 180 grados hacia la izquierda. Se tienen que traslapar. Se dan cuenta que hay un traslape de los tiros para hundir toda esta zona mineralizada. Acuérdense que después de esta perforación hay tronadura, ¿cierto? Se coloca explosivo y se trona esto, y este material es recolectado aquí abajo. Este vendría siendo la zanja recolectora de mineral, que es equivalente a la que tengo acá. Eso también lo tengo que hacer previamente, ¿cierto? La zanja recolectora, si no coloco tiros radiales desde el fondo de la veta, ¿ah? En un ángulo aproximadamente de 60 grados para hacer la zanja. ¿Cómo voy a recepcionar el mineral? Entonces aquí tengo que poner un equipo en algún momento, cuando estoy preparando el método de explotación, y hacer perforaciones radiales, pero en unos 60 grados solamente. Y con eso voy a formar la zanja. Primero voy a extraer el mineral de la propia zanja, para después empezar a recolectar el mineral de la veta propiamente tal, ¿ya? De los tiros de producción. Pero para comenzar con la explotación hay que hacer espacio. ¿Espacio a qué? Al esponjamiento del mineral. La roca es quebrada, y una vez que se quiebra la roca, aumenta de volumen. Porque cuando la roca es quebrada por una explosión, una tronadura, el material cae de cualquier forma y van quedando huecos entre medio del material. A eso se le llama esponjamiento, ¿ya? Entonces, si una roca tiene, por ejemplo, 20 metros cúbicos, y yo la trono con tronadura, va a aumentar su volumen, ¿ya? Después vamos a tener aproximadamente 3 metros cúbicos. Uno va a medir
el volumen de la roca de la marina iban a ser 3 metros cúbicos, no 2 metros cúbicos. Los 2 metros cúbicos estaban como roca in situ, ¿ya? Antes de la tronadura. Entonces, para extraer ese mineral, yo tengo que dejar un espacio que sea capaz de recibir ese aumento de volumen. Ese aumento de volumen se llama esponjamiento. Ocurre después de la tronadura. Ese espacio que está ahí, donde dice cut off slot, es el trozo que tengo que socavar antes para que yo pueda empezar a recibir el mineral quebrado de esta zona. Esta zona es la que tengo que socavar antes para poder recibir esta zona en la medida que voy explotándola, para que pueda tener un mayor volumen para que el material caiga. Porque si no cae, no voy a poder sacar el mineral. Si yo no dejo un espacio para que el material salga y reciba ese aumento de volumen, el material no va a caer. Entonces a eso se le llama cut-off slot. Entonces ese corte que está ahí en línea segmentada se tiene que hacer antes. ¿Cómo se hace eso? Se parte con un equipo acá en el fondo. Antes se hacía a mano todo esto, era muy largo. Ahora se hace con un equipo que se llama blind hole, o un equipo que se llama race borer, también me sirve. Entonces me hace una chimenea, porque la voy a empezar a hacer de aquí abajo hacia arriba. Me hace una chimenea, ¿cierto? Que rompe acá, y alrededor de esa chimenea, esa va a ser la primera cara libre, el primer espacio que me va a captar ese aumento de volumen que yo necesito. Entonces, una vez que hago la chimenea, voy a hacer un dibujo para que se entienda bien. Entonces yo hago una chimenea acá, se supone que es derechito, una chimenea con un diámetro determinado, ¿cierto? Me queda perfecto porque no está hecho con tronaduras, sino con un equipo mecánico. Y alrededor de esa chimenea, que es hueca, ¿cierto?, de unos 12 pulgadas de diámetro, voy haciendo tronadura alrededor de ella. La primera tronadura, la segunda tronadura, la tercera tronadura, hasta dejar todo este espacio hueco. Entonces la primera chimenea es la primera cara libre que me va a recibir el esponjamiento de esta zona. Después viene, como me va a aumentar el tamaño de la chimenea, ¿cierto? Porque esto va hasta abajo. La voy a ir haciendo de a poco. Entonces, como tengo un espacio hueco más grande ahora, puedo socavar esta otra zona, que está a continuación. Y nuevamente está abajo. Me voy a demorar harto en esto, pues, ¿ya? Porque yo voy a hacer una tronadura por turno, aproximadamente. Hasta socavar toda esta zona y empezar recién con los tiros de producción, los tiros radiales. Entonces, una vez que tenga toda esta zona, recién voy a empezar con estos tiros, que van a ir acá, pues, en estos túneles. Pero esta zona la mostraban como en avance, ¿cierto? Pero los primeros tiros radiales van a estar aquí cerquita. Entonces esos son los tiros radiales que van a salir primero, de esa lonja de mineral. Los mismos que están dibujados acá, pero en esa zona. Después 2 metros más allá, otra parada de tiro. 2 metros más allá, otra parada de tiro, hasta ir dejando todo este espacio hueco. De esta forma es como se explota por long hole stopping. Les recuerdo que el long hole se llama solamente por la forma, por el largo de los tiros, nada más. Por eso se le llama long hole. ¿Ya? Entonces aquí en un mismo subnivel tengo 2 túneles en donde hago tiros radiales en 180 grados hacia la zona mineralizada. Pero la otra parte del túnel, los otros 180 grados van por estéril, ¿se dan cuenta? Van por las cajas, de las cajas para allá. Y las cajas son, o la roca encajante, es roca estéril. Este túnel continúa ahí, ¿cierto? Pero con la medida que va hundiéndose esta zona, va desapareciendo esta zona. Por eso parten de ahí para allá, porque se entiende que toda esta zona ya se explotó antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de comenzar la explotación de esta imagen de long hole stopping? Hacer todos estos túneles. Este vendría siendo el nivel de producción.
tengo estocadas que se colocan debajo, o calles que se colocan debajo de la veta. Tengo esta calle que viene a ser el cabecera, que es la zona de entrada principal a la zona mineralizada, que intersecta, ¿cierto?, la veta. Son como cruzados que salen, ¿se dan cuenta? Igual que el nivel de acarreo de un block caving. Entonces tengo estos túneles, tengo esta zona que es parte del sistema de ventilación. Esto vendría siendo el subnivel de ventilación, que son túneles de menor diámetro que los túneles de producción, ¿ven? Que me permiten que si el aire limpio entra por acá, se mueva, ¿cierto? Saque los polvos, saque los gases contaminantes y se vayan al exterior. Tengo que hacer este pique, ¿cierto?, que me une el nivel de producción con el nivel de acarreo. Ahí tengo el pique, ¿cierto?, con una inclinación, no puede caer directo, ¿cierto?, con la energía con que caería el material. Ahí hay un buzón que me permite descargar ese mineral de forma controlada para no dañar los equipos y poder detener la caída de material. Para eso son los buzones. Entonces cargo los carros de tren y ese tren sale fuera de la mina. Todo esto que está aquí es minería subterránea. Todo lo que está en blanco se supone que es roca. Todo lo que está en blanco y no está dibujado es roca. Lo que está dibujado es solamente lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Que son los túneles, los piques, las chimeneas, las perforaciones. Ahí tengo lo mismo, un long hole stopping. Pero la potencia es mayor de ese yacimiento. Aquí la potencia no es tan grande como acá. Aquí, ¿cuál creen que es la potencia? ¿Esta o esta? ¿Esta que está acá es la potencia o esa que está ahí? ¿La primera o la segunda? En este caso se ve clarito, ¿cierto? Esta es la potencia. Pero acá no está en claro. ¿Cuál sería la potencia? ¿Esta que está acá, la primera? ¿O la segunda? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es la potencia? La segunda. Sí, la segunda es la potencia. Esta que está acá. Esta es la potencia. Eso viene siendo como el ancho o el grosor del libro, ¿ya? Esa es la potencia. Si se dan cuenta, siempre los túneles van paralelo a la veta, paralelo al desarrollo de la veta. ¿Ven? Ahí los túneles van paralelo al desarrollo de la veta. Los túneles van paralelo al desarrollo de la veta. Entonces aquí la veta sigue hacia allá, ¿cierto? Sigue hacia allá la veta o hacia acá, pues. Entonces el espesor, la dimensión más pequeña, es la parte que está en azul ahí. Es el espesor de la veta o el espesor del libro, el grosor del libro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos lo mismo, una chimenea slot que se tiene que hacer, que le llaman cut-off race. Race es chimenea, acuérdense. Cut-off race, que se está desarrollando, aquí la están mostrando como que se está desarrollando de arriba hacia abajo, vendría siendo un pique, ¿ya? Entonces se supone que voy a llegar hasta allá al fondo y alrededor de eso voy a empezar a hacer los primeros tiros. La primera tronadura va a ser alrededor de eso. Después ahí, después ahí, después ahí, hasta completar toda esa primera lonja, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo, ¿ya? No puedo hacer todo esto, no puedo tronar todo esto de un solo pencazo, ¿cierto? Porque si no voy a derrumbar la mina. Tengo que ir sacando de a poco, ¿ya? Entonces la primera zona va a ser esta, esta va a ser la primera zona que se va a explotar para dejar ese espacio, ¿cierto? Para recibir el aumento de volumen de esta tronadura. Entonces lo mismo que teníamos en el dibujo anterior,
y teníamos esto que se llama cut-off slot, que es para recibir el aumento de volumen producto de la tronadura de producción. Lo mismo lo tengo acá. Entonces tengo este cut-off slot, ¿cierto? Pero que todo parte originalmente con una chimenea slot, ¿ya? Primero hago una chimenea slot con un equipo mecánico que no utiliza tronadura, que se llama blind hole o raised borer. Va a depender si lo hago de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, el equipo que utilice. Si ustedes googlean raised borer o blind hole, van a poder conocer estos equipos. ¿Cómo se escribe? Blind hole, se escribe así. Blind de ciego. Tiro ciego se llama. O hoyo ciego. Si googlean después, van a conocer estos equipos que son para hacer chimeneas o piques sin el uso de explosivos. Tengo el blind hole y tengo también el raised borer. Es una R, una A. ¿Se acuerdan que raised era chimenea? Raised borer. Son los dos equipos para hacer o chimenea o piques, ¿ya? El raised borer y el blind hole. Si los googlean, por ejemplo en YouTube, van a ver los equipos trabajando. Entonces les va a quedar más claro cómo se trabaja esto. Más fácil entenderlo. Entonces lo primero que hago es esa chimenea slot y alrededor de eso voy haciendo las primeras tronaduras, qué sé yo, los primeros 2 metros, después voy a seguir hacia acá, después voy a entrar en profundidad, voy a seguir haciendo tiros, ¿cierto? Para ir dejando finalmente toda esta zona libre de mineral, que en este caso es mineral porque va por la veta, que también me entregan dinero, ¿cierto? Porque estoy explotando mineral. Y una vez que tenga todo ese corte ya vacío, recién voy a poder comenzar con la tronadura de producción, que son los tiros radiales que están en esos niveles. Aquí se ven dos subniveles, ¿cierto? El subnivel inferior y el subnivel superior. Fíjense que en el nivel inferior tengo también dos túneles, que podrían ser de 3x3 también, 3 metros de altura, 3 metros de ancho, con tiros radiales solamente en 180 grados. Entonces tengo el subnivel inferior, el lado izquierdo, que hace tiros radiales en 180 grados hacia la derecha, hacia la zona mineralizada, porque para allá está la veta. Fuera de esta zona, estoy hablando que tengo estéril. Fuera de esta zona es estéril, ¿ya? Acuérdense que la veta va avanzando de esta manera, siempre paralelo a los túneles o a los subniveles. Entonces, en el nivel inferior tengo otro túnel que está hacia la derecha y también tengo que hacer tiros radiales en 180 grados hacia la zona mineralizada. Después trono esto y el mineral cae y es recolectado en estas zanjas recolectoras que también hice previamente, mediante tiros de producción. Tengo que dejar esos espacios para que esto me sirva como una zanja recolectora de mineral. Después entran los LHD acá, sacan mineral y vacían en este punto, donde hay un pique, ¿cierto? Hay un chancador, y ese mineral chancado, por un chancador primario, llega finalmente a un nivel de transporte que a través de trenes o camiones me saca el mineral fuera, me lo lleva el mineral a la planta. ¿Ya? Solamente estoy hablando del trabajo de minería en este momento, no estoy hablando del trabajo en planta. En el nivel superior tengo 3 túneles, miren, un túnel que va por el centro de la veta, que tiene tiros en 360 grados, tiros en 360 grados, pero son más cortos que estos tiros. Por lo tanto, me provocan menos vibraciones, menos ruido, me dañan menos el cerro. Pero además tengo un túnel a la derecha y un túnel a la izquierda. Todo esto está en el nivel o en el subnivel superior. Subnivel inferior,
subnivel superior. Esos 3 túneles están a la misma cota, a la misma altura. La única diferencia es que el túnel que está a la derecha tiene tiros radiales en 180 grados hacia la beta, el túnel del medio tiene perforaciones, ¿cierto?, radiales en 360 grados, y el túnel de la izquierda tiene tiros en 180 grados hacia la derecha, o sea, hacia la zona mineralizada. Estos tiros, como ustedes se dan cuenta, se tienen que traslapar, cosa que cuando trone esto, el mineral todo caiga y no quede mineral en el aire y sujeto, ¿ya? Y ese finalmente es recepcionado en las zanjas recolectoras de mineral en el nivel inferior, ¿cierto?, que sería el nivel de transporte en este caso. El mismo nivel de transporte corresponde también al nivel de producción, porque ahí trabajan los LHD. Esto vendría siendo el nivel de producción. Perdón, este nivel donde se recibe el mineral, el nivel de producción. Aquí se mueven los LHD. Se ponen debajo de la beta, sacan el mineral y vacían en este pique. Y ese pique tiene una especie de chancador primario ahí en esa zona, cae finalmente y llega al nivel de transporte. Y ese nivel de transporte pueden ir trenes o camiones que me llevan el mineral afuera de la mina. Así es como se trabaja en un long hole stopping. Vamos a dejarlo hasta acá por el momento, chiquillos. Nos volvemos a juntar a las 5, ¿ya? Voy a mandar otra reunión a las 5. Se conectan a esa. Chao.